mi hermano, mi nombre es Mario Calvo, vengo de Heredia, persevero en Matrimonios en Victoria, en Los Ángeles. Es mi segunda vez que predico en Hombres en Victoria y para mí es muy reconfortante porque hace años yo estuve también perseverando en Hombres en Victoria. Entonces queda un sentimiento muy bonito en el corazón cada vez que uno va y persevera de vez en cuando. De verdad que uno tiene muy buenos recuerdos. Yo me acuerdo, yo hice el primer retiro de hombres aquí en el país ya hace bastantes años y eso fue algo de verdad maravilloso en ese momento. El tema de hoy se llama No te enfades. Ese es el tema. Es un tema tan cotidiano, tan normal, el enojo, el enfado, que muchas veces no nos detenemos a pensar el daño que esto puede hacer o que hace más bien a nuestras vidas y a los que nos rodean. Llámese novia, esposa, hijos, amigos, los papás, lo que sea. Porque es tan normal que mucha gente pasa enojada casi que todo el día y no le prestamos atención. No le prestamos atención y nos ponemos a pensar de lo que yo dije o hice por un arranque afecté a otra persona. Por eso este tema es muy importante que lo vayamos a reflexionar en esta noche. Y vamos a leer Génesis en el capítulo 45, versículos del 4 al 8. Génesis 45, del 4 al 8. Con esta cita vamos a introducir el tema. Dice así: José dijo a sus hermanos: vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó: yo soy vuestro hermano José, a quien mentisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese ni os dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con van 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y salvaros la vida mediante una feliz liberación. Palabra del Señor. Tenemos que recordar que José había sido vendido por sus propios hermanos a los egipcios. Se lo había entregado a los madianitas y estos se lo entregaron a los egipcios. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto? Por 3 cosas. Dice la palabra en los capítulos anteriores que sus propios hermanos lo odiaban. Número 1, lo odiaban porque Dios le hablaba en sus sueños. O sea, José tenía una comunicación directa con Dios. Segundo, para rematar, dice que José le contaba a su padre las maldades que hacían sus hermanos. O sea, cualquiera puede decir era un zapazo, ¿verdad? Era el sapo de la familia, era el menor, era el preferido de su padre. Dios le hablaba en los sueños y tras de eso como sapeaba. Pero yo les digo, más bien ahí podemos observar una cosa. Podemos identificar 2 bandos, por decirlo así. Uno, ¿de qué bando más bien estamos nosotros? ¿Del bando de José? Somos cristianos de verdad, donde Dios nos habla directo al corazón, donde tenemos una comunicación directa con Él, o más bien somos de esos que andan señalando a los que quieren servir a Jesús. Porque muchas veces
veces nos enojamos cuando vemos a otra persona que está perseverando, que se está levantando, más bien como que nos da envidia. Empezamos como a armar chisme, digamos, mira, ese hace una semana estaba metido en aquel bar y ahora está aquí. Así somos nosotros a veces. Así que esa es la primera pregunta de la noche. ¿En qué bando estamos? Dice la palabra que José había sido entregado a los egipcios. Imagínense ustedes, entregado a los egipcios por sus propios hermanos. Yo no sé qué hubiera hecho yo en el caso de José cuando yo hubiese visto a mis hermanos. Es capaz, con el poder que tenía José, teniendo yo ese poder y no teniendo el Espíritu Santo, los mando a cortar en la cabeza a todos. Pero no, más bien José lo que hace es recibirlos, acogerlos y de hecho pedirles que traigan a su papá y a todo su pueblo para que no perezca, porque acordémonos que en ese tiempo estaban sucediendo los 7 años de hambruna en Egipto. Otra cosa importante en esta cita es que José, por fe, estaba seguro de que Dios tenía un plan perfecto para él. En medio de la prueba, Dios le revela a José un plan perfecto, que era el de salvar la vida de sus hermanos, esos que lo vendieron, y no solo de sus propios hermanos de sangre, sino que todo el pueblo. Y esa es una misión, ese es un propósito que también nosotros tenemos como parte del plan de Dios, que es salvar, además de nuestras vidas, también a los que nos rodean. Nosotros tenemos un llamado especial a dar testimonio, para que con nuestro testimonio los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, esposas, novias, amigos, papás, hermanos, todos se salven por medio de nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de enojo, ¿qué entendemos por enojo? Enojo o enfado. Dice que el enojo es un sentimiento desagradable que es producido por algo que nos han hecho, que nos han dicho y que no nos ha gustado. Pero además de esto, dice que el enojo es como un ardor, algo que sube súbitamente dentro de nosotros y explota, como si fuera dinamita. Ese es el enojo. Además, el enojo, como parte de uno de sus problemas, es que destruye la comunicación. Cuando nosotros nos enojamos, no queremos, lo menos que vamos a hacer es hablar con la otra persona. No vamos a poder conciliar, no vamos a resolver un solo problema, porque lo que está ahí obviamente no es Cristo el que está ahí en nosotros en ese momento, sino que ahí es el hombre viejo, el yo, que es el que sale primero y ese va a salir a pelear. También es importante que notemos que hay una diferencia entre enojo y amargura. Como decíamos, el enojo es algo súbito, algo que explota en el momento. La amargura se va cocinando poco a poco, de a poquito en nuestros corazones. No es lo mismo ser un enojón que un amargado. Un amargado ya hay otras cosas atrás que uno arrastra, algo que va creciendo poco a poco. Un ejemplo, podemos sentir enojo por ser
Nos podemos enojar inclusive con el fútbol, ¿verdad? Que hay fanáticos de fanáticos. Hay unos que disfrutan el fútbol, pero hay otros que son unos venenos, ¿verdad? Digamos, a ver, ¿verdad? Yo soy morado, por si acaso, pero hay sapricistas que caen mal, ¿sí o no? Y los heredianos que yo vengo de ahí, esos son más caen mal que todos. O sea, ¿cómo es posible? Yo me acuerdo cuando estaba en Hombres en Barreal, en Aurora, que había un hermano que cuando jugaba Heredia, el compa se transformaba. O sea, y si ganaba, ni qué, si jugaba contra la Liga, contra Saprissa, que si le quitaron un gol o no, era pelearse, y lo peor no era así cara a cara, era en el Facebook, y así de palabras de HP para arriba, en el Facebook. Nosotros no deberíamos enojarnos por eso. Primero, no nos pagan por eso. No nos van a dar unos 5 si vamos al estadio, no vamos al estadio, si nos enojamos, no nos enojamos, si me agarro con el hermano, no me agarro, si gano la pelea, no. O sea, eso no es de cristianos. Las cosas están para disfrutarlas. Cuando ya nos enojamos, definitivamente ya eso no viene de Dios. En Efesios 4:26 dice: si os irritáis, no pequéis, que no se ponga el sol mientras estéis irritados, para no dar así ocasión al diablo. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede acá? Nuestros pensamientos originan nuestras emociones. Si en un momento dado, como dice aquí la palabra, si nos enojáramos, porque es de humanos enojarse, nos vamos a enojar. Aquí, por más santos que queramos ser, nos vamos a enojar. Entonces, si eso sucede, lo que tenemos que tener en cuenta es que los pensamientos, lo que empieza aquí, en un momento va a llegar aquí. Por ejemplo, una anécdota que me pasó con mi esposa, igual por el bendito Facebook. Llega un exnovio, o sea, yo tengo, imagínense, 18 años de casado, 17 de casado y 4 de jalada. Un exnovio, o sea, imagínense, un montón de tiempo atrás. Y le escribe algo en el Facebook: hola Diana, ¿cómo estás? Siempre guapa. Sí, obviamente yo me enojé. Y mi esposa no estaba en ese momento, andaba en Mujeres, en Victoria. Entonces yo estaba en la casa como la oveja, dando vueltas y pensando. Empiezo a pensar. Claro, si es que yo me acuerdo que este man, antes de casarnos, se la buscó para que no se casara. Es que este man, y ya empiezo a darle vuelta. Estaba enojado con él, y en algún momento ya no me enojé con él, ya no estaba enojado con él, ahora era con mi esposa, porque en algún momento pensaba, es que claro, es que por Facebook se están comunicando y yo no me he dado cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los pensamientos, empezamos a pensar y después llega aquí al corazón, entonces ya empezamos a sentir cosas. Ahora sí, ya lo tenemos aquí. Y lo peor es que eso se transmite en acciones, se convierte en acciones. Entonces, cuando ya llega mi esposa a las 9:00, 10 de la noche, eso pasó como a las 3 de la tarde. Imagínense, cuando llega a las 10 de la noche yo estaba ya así, que me reventaba solo. Y lo primero que, cuando ella entró, yo en ese momento decía: no le voy a decir nada, no le voy a decir nada, pues cuál no le voy a decir nada. De una vez lo había entrado y una gritada, echándole las culpas a ella. O sea, ya la emoción, ya ahora sí pasó a acción. Y como ven, en esta cita bíblica en Efesios, porque es importante, porque dice, al final, para no dar así ocasión al diablo. O sea, de la nada, yo le
yo le di ocasión al diablo. Yo permití que los pensamientos fueran tan profundos que llegaran a mi corazón y después ahí, plum, una acción indebida que no debía ser, algo que no debía ser. Es importante lo que viene. ¿Qué es lo que viene con el enojo? Como les decía ahora, si le damos cabida a los pensamientos y empezamos a dar bola, llegan al corazón y eso se va a transmitir después, se va a convertir, en acciones. Pero además de eso, hay otras cosas que suceden, como cuál. Esto se puede convertir en ira. Y la ira, dice una definición que encontré bíblica, es venganza. En la Biblia significa venganza. Y eso es que si alguien me hace algo a mí, ya yo no me voy a quedar tranquilo, sino que voy a buscar el momento para que esa persona me pague. Como dicen, a la vuelta cae y doble, ¿verdad? Eso es la ira. Segundo, un ejemplo bueno con la ira puede ser, digamos, los que, si nuestra pareja, novio, esposa, nos ha sido infiel, obviamente la primera reacción es de enojo. Y muchos no nos quedamos solo con el enojo, sino va con la ira y con un montón de cosas más. ¿Qué otra cosa produce el enojo? Gritería. En la Biblia, gritería se refiere son las personas que hacen mucho ruido sobre algo. Y este ruido es como que empiezan a chismear y a hablar sobre lo que sucedió. Un ejemplo, que aquí no pasa, pero en otro lado sí pasa. Que llego yo, digamos que esté sirviendo en un ministerio, entonces vengo y me agarro aquí con Eric, ¿verdad? Estamos solos, nos agarramos, discutimos porque hay algo que a mí no me parece, a él no le parece, nos agarramos, pero entonces yo llego, entonces vengo donde Randall y entonces empiezo a contarle y hacer una bola grande, empiezo a contarle a Randall, después al hermano y ahí voy. Eso es gritería, hacer bulla sobre algo, no es salir a pegar gritos, sino que es empezar a hablar del asunto por todo lado. ¿Qué otra cosa? Maledicencia. Maledicencia dice, el significado bíblico es palabras deshonestas o maldecir a otra persona. Eso es desearle el mal a la otra persona. Luego, uno que es el más común, el que más nos queda a nosotros, el rencor. Rencor es una palabra hebrea y significa guardar enojo para siempre. Y eso no sucede mucho. Como estábamos hablando ahora, un ejemplo del adulterio o un engaño. Esas son cosas que de verdad a uno le duelen y son una de las más difíciles de sanar. Ese enojo lo va carcomiendo a uno y después ese rencor, que eso es lo que se convierte, cuesta que salga. Y ese engaño o esa, no sé, agresión o algo de mis papás, de un amigo, por un negocio mal hecho, esas cosas cuesta sacarlas del corazón. Ahora bien, ¿cómo vamos a manejar el enojo? Hay 6 formas de hacerlo. Número 1, tenemos el llamado a reconocer de que el enojo es un pecado. Como les decía ahora, no nos damos cuenta de que eso es algo tan normal del día a día, que la gente anda enojada, como ahora con las presas, ¿verdad? Que usted ve a la gente mal encarada, nadie le quiere dar campo, todo el mundo le echa el carro por encima. Si uno va caminando, si pueden
persona. O sea, es tan normal eso, con eso de que el cliente tiene la razón, por ejemplo, que usted se enoja y le pega 4 gritos y usted dice que yo tengo la razón. Es así de normal. Por eso tenemos que reconocer de que el enojo es un pecado. Tenemos que confesarlo, pedir perdón y no volver a hacerlo. Como dice en Proverbios 28:13, el que oculta sus delitos no prosperará, el que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Proverbios 28:13. Otra cosa, no debemos, en ese mismo de reconocer el enojo como un pecado, no debemos minimizar el enojo. Como decir, es que ese día me alteré un poco y tal vez fue un gran show, ¿verdad? No, o sea, se enojó, eso no está bien. Tampoco hay que transferir culpa a la otra persona. Decirle, es que yo me enojé porque usted me dijo tal cosa. No, eso tampoco se vale, no lo podemos hacer. Segunda, que es una que nos cuesta mucho, que es guardar silencio. Shakespeare decía, es mejor ser el rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. ¿Y es por qué? Porque las palabras, lo que nosotros decimos, nos pueden atar. Lo otro es que nuestra boca tiene poder para bendecir, pero también tiene poder para maldecir. Entonces por eso es que en un momento de enojo, aunque nos cueste, tenemos que tratar de quedarnos callados. Si usted sabe que no va a salir nada bueno en su boca, mejor quédese callado. Dejemos el orgullo a un lado, porque hasta eso, el orgullo de macho man dice, yo no me voy a quedar callado, ¿verdad? Porque así somos. Tercero, en las próximas 4 puntos los vamos a apoyar con Mateo capítulo 5 versículos de 43 al 48. Mateo 5, 43, 48. Dice así: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que los persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Vosotros pues, sed perfectos como es perfecto nuestro Padre del cielo. Palabra de Dios. Yo creo que estos versículos casi que, ¿verdad?, no necesitan que se expliquen, ¿verdad? Es así clarito lo que tenemos que hacer. Entonces el punto número 3 es, haces bien sin mirar a quién. No debemos pagar con la misma moneda. Si nos hacen un daño, eso nos causa enojo, tratemos de no devolver lo mismo. Como decíamos antes, mejor nos quedamos callados, y si nos tenemos que dar vuelta, nos damos vuelta. Tenemos que orar, así como oramos por los seres que nosotros amamos, tenemos que orar por los que no amamos, por los que sabemos que son nuestros enemigos, por los que sabemos que andan por ahí hablando de nosotros, por los que nos han causado un daño a nosotros. Tenemos que orar también por ellos. Hay algo aquí en lo que es comunicación que tenemos que evitar, la mentalidad de ganar o perder, que a veces somos muy dados en eso cuando se trata de relaciones interpersonales. Si nosotros llevamos el marcador, por decir
decirlo así, de cuántas veces me ha hecho enojar, yo lo que voy a estar pendiente es, mira, me la hizo esta, para yo en cualquier momento también hacer lo mismo. Y nunca voy a perdonar a esa persona, porque le estoy llevando la cuenta, en lugar de olvidarme de eso y perdonar. Así como nosotros pedimos perdón, tenemos que perdonar. Otra que también es difícil, que es soportar las ofensas. Decía San Isidro: dais prueba de gran virtud si no respondéis contra otra ofensa, manifestáis una gran fuerza de alma si perdonáis al ser ofendidos y adquirís una gran gloria si perdonáis a un enemigo a quien pudieras dañar. Soportar las ofensas, y además de eso, sabiendo que usted tiene cómo devolvérsela y hacérsela peor, quedarse calladito, perdonar y orar por esa persona. La quinta, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es fácil amar a quien nos ama. Es fácil amar con el que nos llevamos bien. Es fácil saludar al que nos saluda efusivamente. Es fácil saludar con el que nos llevamos bien. Pero con el que sabemos como que hay una rencilla, como decíamos ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando han servido, se han enojado y después tenemos que ver a esa persona ahí, es difícil llegar a saludarle. Más bien, si uno puede, se va como por allá para no toparse. Eso nos pasa. Y en este amar al prójimo como a nosotros mismos se nos da la regla de oro en Mateo 7:12, que es: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también a vosotros. Hacédselo también vosotros a ellos. Es decir, si usted quiere que lo traten bien, tiene que hacer lo mismo con los demás. Si usted quiere que lo perdonen, tiene que perdonar. 6. Este sería el último. Viendo a Dios en la prueba. Así como José, tenemos que ver a Dios en la prueba. En Génesis 50:20, capítulo 50, versículo 20, es muy bonita esta cita. Le dice José a sus hermanos: aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre a un pueblo numeroso. Palabra de Dios. Dios tiene control de todo lo que nos pasa en la vida. Tiene el control de quién pasa por nuestra vida. Tiene el control de que si en estos momentos salimos o nos topamos con alguien, es por una razón. Si en este momento estamos en prueba, pídale a Dios que le muestre cuál es el propósito. Esta es una de las más importantes, que Dios nos muestre cuál es el propósito. Para ir terminando, recordemos 6 puntos para manejar el enojo. Reconocer el enojo como un pecado, guardar silencio, hacer el bien sin mirar a quién, soportar las ofensas, amar al prójimo como a ti mismo y ver a Dios en la prueba. Ya para terminar, ya casi vamos a exponer el Santísimo, entonces les voy a pedir un momento que cierren sus ojos. Y vamos a pensar en lo siguiente. Llego a enojarme cuando, y piensen ahí, cuando me enojo. ¿En qué situaciones yo me enojo? Cuando no salen las cosas como yo quisiera, cuando llego a mi casa
y no me reciben como yo quiero. Soy celoso, eso me causa enojo. Segundo, cuando yo me enojo, yo digo, ¿qué decimos? Malas palabras, ofendo a los demás. ¿Qué decimos? Y traigamos en este momento todas esas ocasiones en donde hemos herido a las personas que nosotros amamos. Cuando me enojo, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando yo me enojo? ¿Agredo a las demás personas físicamente, psicológicamente? ¿No le hablo a los que están a mi alrededor? Si estoy enojado, dejo de servir en el ministerio porque estoy enojado con alguien. Me desanimo porque estoy enojado. Cuando alguien se encuentra cerca de mí y estoy enojado, paso ese enojo a los demás. Cuando llega un ser que yo amo, mis hijos, mi novia, mi esposa, paso ese enojo a ellos, me enojo con ellos, reacciono mal. Hermanos, en esta noche tenemos la oportunidad de poner todas esas cosas que nos hacen enojar, todas esas situaciones en donde nos hemos enojado, a ponerlos aquí, a los pies de Jesús. Y también Jesús hoy nos invita a que hagamos un compromiso. ¿Qué áreas tengo que trabajar yo para no enojarme tanto? ¿Será que tengo que quedarme callado? ¿Tengo que trabajar con mi orgullo? ¿Debería ser más humilde? ¿Debería orar más? ¿Pedir al Espíritu Santo que me ayude? Que sea Él quien me lleve de su mano. Vamos a disponernos a vernos cara a cara con el Rey de Reyes, con esta reflexión en mente. Buenas noches.